12 voltios más menos 12 más menos 15, que son los voltajes con los que trabajan nuestros equipos digitales y analógicos también, ¿no? Pero básicamente nuestra computadora, ¿no? O nuestros equipos también, las tarjetas electrónicas que forman parte de nuestros equipos de comunicaciones también, ¿no? Entonces resulta que el 220 en tamaño tiene que convertirse más o menos a algo que se le aparezca máximo a 15, o sea, en tamaño. Si ustedes observan, revisamos el tamaño, es bastante, ¿no? 220 para 15. Entonces, una de las formas que hay de convertir este tipo de energía es primero utilizando un transformador. Justamente un transformador reductor se llama donde acá ingrese 220 voltios y acá salga, por decir, 18 voltios. Entonces, de esa manera, claro, no es continua todavía, pero de esa manera me garantice el valor menor que debo entregar hacia el consumo de mis tarjetas, ¿no? Hacia mi circuito electrónico. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, ese es el motivo por el cual la primera etapa ya viene ahora el transformador. No vamos a diseñar transformadores tampoco, ¿no? Porque es todo un campo interesante, pero no lo vamos a hacer porque requiere de mayor detalle, mayor tiempo, mayor detenimiento. Pero sí vamos a ver cómo funciona. Seguramente, no sé si en física lo habrán visto, pero para nuestro caso vamos a explicarlo lo que debemos saber, su funcionamiento, su operación y para qué me sirve. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ha visto el transformador? Nunca. Miren, el transformador se caracteriza, son dos bobinas de enrollamiento de alambre que están frente a frente, como más o menos la figura lo indica, separados por un núcleo de ferrita que no se tocan, pero utilizan un proceso físico, un fundamento físico, que cuando pasa por aquí una corriente I, por acá también circula una corriente I. Vamos a poner I1 y acá I2. Ese fundamento físico se llama el fundamento de inducción. Ese sí lo han visto, ¿cierto? Es decir, que cuando hacemos circular una corriente por un alambre, se crea un campo magnético. Y si nosotros dentro de ese campo ponemos otro alambre, ¿qué va a pasar? Se va a inducir una corriente, ¿cierto? Ese es el principio de inducción magnética. Ahora, bajo este principio tiene que haber una relación para que se pueda hacer una rebaja, ¿no? de los voltajes, de los valores, ¿cierto? Entonces se dice que el primario tiene un número de vueltas, NP, número de vueltas en el primario. O sea, el número de vueltas se refiere al enrollamiento, ¿no? ¿Cuántas vueltas de alambre tiene el primario? ¿Ok? Y también tiene un NS, que viene a ser número de vueltas en el secundario. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo transformador tiene un primario, una parte primaria y una parte secundaria. Un primario y un secundario. Asimismo, el voltaje aquí se llama voltaje primario y el voltaje a la salida del transformador se llama voltaje secundario. Entonces, VP, voltaje primario, es el primario. El primario también se conoce con el nombre de devanado primario, ¿no? Devanado le dicen al arrollamiento de que tiene un número de vueltas determinado, ¿no? Y voltaje en el secundario. ¿Está bien?
Entonces, si tenemos primario y tenemos secundario, número de vueltas y también tenemos corriente, a este entonces ya no le llamaríamos I1, sino le llamaríamos corriente en el primario, y a este le llamaríamos corriente en el secundario, ¿cierto? De todos ellos hay una relación, miren. A ver, el voltaje en el primario con respecto al secundario es proporcional al número de vueltas. Al número de vueltas. ¿Está bien? Pero es inversamente proporcional a las corrientes. A ver, miren. Miren. PP es potencia en el primario y PS potencia en el secundario. Hay una ley general que ustedes deben conocer que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se transforma, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito, miren, por ejemplo, dicen, yo necesito una fuente de 500 vatios, potencia, ¿no? ¿De cuánto debe ser mi transformador? Tiene que ser de 500 vatios. Si yo necesito una fuente de 800 vatios, ¿de cuánto debe ser mi transformador? Tiene que ser de 800 vatios. Es decir, que la potencia que yo necesite en el secundario tiene que ser igual a la potencia que me dé lo que yo pueda atender desde el primario. ¿Ah? Acá otro principio, ¿qué pasa si mi potencia en el secundario es mayor? Estoy jalando más de lo que me puede dar mi transformador. Entonces calienta, comienza a sonar, comienza a vibrar, comienza a chillar, hasta que se puede quemar. ¿Ok? Entonces, de esta definición decimos nosotros que potencia, hola, adelante, que potencia es V por I, ¿cierto? Potencia es V por I. ¿Estamos de acuerdo? Potencia es voltaje por corriente. De aquí nosotros hallamos nuevamente otra relación, ¿verdad? Claro, ¿se dan cuenta? Ahí aparece que esta es mi relación final, ¿no? Los voltajes son prácticamente a mayor número de vueltas. Acá, miren, si ustedes observan, si yo tengo mayor número de vueltas en el primario, ¿verdad? Entonces voy a tener ¿qué valor en el secundario? Entonces hago simplemente aquí, el primario va para acá, el secundario va para acá, ¿cierto? Tendría esto, voltaje primario entre número de vueltas, voltaje en el secundario entre el número de vueltas. Entonces, ¿quién es el que me va a manejar mi salida en el secundario? Las vueltas de mi enrollamiento. Si observamos, si este valor es grande y este es pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, que este sea 10 vueltas, tenemos un décimo. Y si este es, vamos a ponerle 5 vueltas, tenemos un medio, ¿verdad? Claro, entonces va a haber una relación. ¿Quién va a ser mayor, el primario o el secundario? Secundario. Entonces, ahora sí, secundario. Ahora, eso entonces no va a ser reductor, sino va a ser elevador. Si yo le pongo más vueltas al secundario, ahí sí, el secundario va a ser menor. Entonces, ahí es el detalle, ¿cierto? Porque a medida que crece el denominador, el valor se hace más pequeño. Entonces, ¿cómo se manipula, cómo se maneja el secundario para que pueda darme estos valores? Simplemente dándole más vueltas al secundario, ¿vale? Para que pueda reducir el voltaje. Y bien, ese es el principio de funcionamiento de un transformador. Eso en cada transformador es fijo, ¿no? ¿Cómo? Eso en cada transformador es fijo, ¿no? Sí. La vuelta y todo. Sí. ¿Y cómo hay transformadores que tienen para seleccionar la salida de pivot? Porque
conforme va pasando el número de vueltas, cada número de vueltas le van sacando una salida. Hubiera vueltas, pero de sectores. Y Claro, ese es lo único. Eso. Ahorita te lo explico acá, ¿ves? Es así. En el secundario, cuando tienes tu primario normal, y en el secundario, agarra y hacen esto. Cada número de vueltas, una salida. Y cómo se controla. Claro. Y por eso que te van seleccionando 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 y así te van sacando diferentes salidas. Esa es la forma. En el secundario simplemente se lo dividen en múltiples salidas. Para ver un ejemplo. Terminen esto, Que es similar al esto de cada oficina para cualquier entrada de corriente, 220, 110 o 400. Sí, para todo. Es igual para todo, solo mientras respetemos nomás la potencia. O sea, ¿qué pasa? Que cuando se construyen los transformadores, se construyen en función, por ejemplo, yo tengo que dar 100 vueltas, ¿verdad? Adelante. Pero esas 100 vueltas es con un alambre, vamos a ponerle un nombre, número 17, ¿no? Entonces comienzo a dar vueltas y bueno, el 17 como es delgado, listo, agarra y me ocupa un espacio, vamos a ponerle 10 por 10, todo su transformador. Pero de repente yo necesito también dar ese mismo número de vueltas, pero con un alambre más grueso, con unos 12, un 12 por decir, que ocupa más espacio, ¿cierto? Y al darle las 100 vueltas, me sale más o menos 20 por 20, ¿cierto? Entonces, miren, eso depende del tipo de alambre, del calibre del alambre que utilice. Ahora, el otro detalle es, ¿y cómo sé qué tipo de alambre utilizo? Eso ya depende de la cantidad de corriente que voy a manejar. Y la cantidad de corriente, ¿quién me lo da? La potencia. O sea, todo llega a la potencia. 500 vatios, muy bien. 220, ¿cuánto de corriente? Ya. La función va a tener que armarse en función a la potencia. En función a la potencia. Así es. En función a la potencia. Mira, en función a la potencia, ¿correcto? Sí, se equivocó, dije, qué raro. Si él está yo lo tengo en décimo, digo, qué raro que esté llevando el curso. Lo viste usted, ya pensó que... Sí. Entonces, en función de la potencia, ¿no? Por eso se dice que, por ejemplo, para citar dos casos, los transformadores son pequeños que le llamamos nosotros eliminador de pila que usamos en nuestros radios, en nuestros equipos, son pequeños, porque el consumo del sonido, la parte electrónica es pequeño. En cambio, los transformadores son una fuente que trabaja para equipos de radioenlace, por ejemplo, pero radioenlace de microondas, no radioenlaces son wifi, sino los de microondas, son unos transformadores de 20 amperios. O para los rayos de lancha también, para las empresas que tienen sus bases, son unos transformadores de 10 amperios. Y al hablar de 10 amperios estamos hablando más o menos de 800 watts, 1000 watts, donde son más grandes. Los UPS, cada medida que uno requiere más grande.